Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de hoy, la supremacía de Cristo. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hebreos 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Hemos estado en estos programas hablando de la supremacía de Cristo y hemos visto la supremacía de Cristo sobre los profetas y cómo Cristo es la culminación de la revelación de Dios, Cristo supremo sobre los ángeles y cómo por medio de Cristo fue creado todo y los ángeles son meros espectadores, los cuales están al servicio del Hijo de Dios, al servicio de los creyentes. Y ahora el escritor de Hebreos nos habla de la supremacía de Cristo sobre Moisés. Muy importante, ¿verdad? Porque Él se acerca y nos presenta a Jesús y nos habla diciéndonos hermanos santos, los cuales somos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, lo que nos indica la investidura que tiene la iglesia, esa dignidad de santidad ganada por Cristo en la cruz, que han sido apartados por Dios mismo, hechos miembros de la familia de Dios y llamados a compartir este eterno reposo, como dice un escritor. Al mismo tiempo, este escritor nos habla de ese llamamiento celestial. Todo aquel que pertenece a la familia de Dios ha sido llamado desde el cielo por Dios. No fue un acto de la voluntad libre del hombre, porque el hombre no es libre. El hombre es esclavo de sus pecados y está muerto en delitos y pecados. Por eso Cristo dijo: vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Y han recibido ese llamamiento celestial, considerando, y que es importante que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y aquí Cristo Jesús es llamado apóstol y sumo sacerdote. La palabra apóstol significa enviado. Y Cristo es el enviado de Dios, pero al mismo tiempo el representante excelente de nuestra fe. Cristo llamó a un grupo de hombres para ser apóstoles, de los cuales el último fue, como un abortivo decía, el apóstol Pablo. Fuera de estos apóstoles, que es un término técnico, apóstol, ya no hay más apóstoles. Por eso cuando usted ve Apocalipsis, muy importante, habla de las 12 columnas que tiene la ciudad santa, que es una representación de la iglesia, y cada columna representa un apóstol de Jesucristo. Por eso hablar de apóstoles hoy es una ridiculez.
que no tiene base bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Y Jesucristo es el supremo apóstol y nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. A él siempre tenemos que mirar, dice el autor de Hebreos. Ahora el versículo 2 dice, el cual es fiel a la profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La fidelidad de Cristo al Padre viene de esa relación única que tiene el Hijo con el Padre. Cuando Cristo toma cuerpo humano, toma naturaleza humana, Cristo tiene dos naturalezas y una sola persona. En una sola persona, en la persona del Verbo, el Verbo es el que adjudica la personalidad. En la persona del Verbo está integrada, está existiendo junta y no mezclada las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso en Cristo habían dos voluntades y una sola persona. Por eso Cristo podía decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad divina de Cristo era una con el Padre y la voluntad humana se sometía, se sujetaba a la voluntad divina. Él es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero este es el pie forzado, si podemos decirlo, que establece el autor de Hebreos para entonces hablarnos de la supremacía de Cristo. Sí, pastor, es muy interesante que en este pasaje, en ese versículo se nos está diciendo que Moisés prefigura a Cristo. O sea, Moisés en su origen, como un hombre simplemente, trae la ley, es el dador, el legislador, el dador de la ley, ¿verdad?, de parte de Dios, el libertador de la esclavitud y la oscuridad. Era tremendo hombre de estado, profeta, levita. Moisés también, un detalle interesante, que Moisés tenía, como adoptado por la hija de Faraón, tenía una ascendencia real que él rechazó. Exacto. Para aceptar el estar sufriendo los padecimientos con el pueblo de Dios. Aparte de una preparación en las mejores escuelas egipcias de aquel tiempo, como decía Esteban, ¿verdad? En todo el conocimiento de los egipcios, que eran las universidades de aquel tiempo. Y hay una serie de detalles muy interesantes que son paralelos entre Cristo y Moisés. Una, por ejemplo, que nacieron bajo bajo el yugo de un rey opresor. Ambos fueron escondidos en su niñez. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Ambos fueron libertadores. Ambos realizaron señales y prodigios que los milagros que realizaron evidenciaban y le acreditaban como que venían de parte de Dios. Exacto. Que por cierto, ahí nos habla que es algo que los hermanos siempre tienen que tener claro, nuestros oyentes. La Biblia habla de 3 grandes periodos de milagros: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles. Sí, que muchas personas creen que la Biblia es un libro de milagros. No. Y la Biblia no es principalmente un libro de milagros. Los milagros se utilizan en la Biblia como señales que acreditaban a los que venían a traer la palabra de Dios. Exacto, como verdadera. Muy bien. Ambos volvieron a Egipto. Ambos fueron enviados por Dios como profetas. Ambos hablaban la palabra de Dios directamente encomendados por Dios. Ambos predijeron un juicio venidero, uno sobre Egipto y otro sobre el mundo, y ambos revelaron el camino de salvación. O sea que Moisés, como un tipo, como una sombra del líder máximo que sería el Mesías, tenía unas características similares, pero Moisés era simplemente un hombre. Y en eso pues se le queda atrás a Cristo. Claro. Cristo es la realidad, Moisés es la sombra. Lo cual choca con el pensamiento judío, ¿verdad? Porque para el pensamiento judío, por lo menos el más tenue, si podemos hablarlo así, el más menos violento contra el cristianismo, ¿verdad? Puede considerar a Jesús como un profeta. Pero para el cristianismo, Cristo es más que un profeta.
es el Hijo de Dios, la encarnación de Dios, y aquel que cierra la revelación de Dios. Mientras estaba realizando los análisis de este tema, me encuentro en internet bien interesante. Había una página que insistía en que Cristo no era Dios. Y es curioso porque enfatizaba tanto en la naturaleza humana de Cristo que no podía entender y discernir la persona que estaba dando ese análisis, el hecho de que esa paradoja en la que Cristo funciona, ¿verdad? Que esa dos naturalezas, ¿verdad? Claro. Divina y humana, pues uno no puede amarrar solamente los detalles de la naturaleza humana, uno tiene que reconocer los detalles divinos, claro, que se le reconocen. Que están presentes. Que están presentes. En ese sentido, Cristo es superior a Moisés, ¿verdad? Que va la idea que nos dice el autor de Hebreos, a base de la comparación que has hecho, ¿verdad? Es increíble ver los paralelos pertinentes entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. Como muy bien tú planteaste, Moisés como un tipo de Cristo, ¿verdad? Y que va anunciando la llegada del Mesías. Ahora el versículo 3 nos dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y esto es muy importante porque Moisés era administrador de la casa del pueblo de Dios. Ahí no está hablando del tabernáculo ni nada de eso, está hablando de la casa, ¿verdad? De ese conglomerado de pueblo de Dios que era Israel, el pueblo del pacto, y Moisés era administrador de esa casa. Era el profeta de esa casa, era el apóstol de esa casa. Y en cierta medida, aunque el sumo sacerdote era Aarón, Moisés sirvió muchas veces de sacerdote, de mediador entre el pueblo de Dios y Dios. Moisés era aquel que buscaba la misericordia de Dios para el rebelde Israel continuamente. Y Moisés, como es interesante porque Moisés trajo como mecanismo para nuestra relación con Dios y eso, pues trajo de parte de Dios la ley, pero aún el mismo Moisés se reconocía las limitaciones de la ley, porque vemos en la palabra de Dios que la ley en sí misma no pretendía ser la solución final para el conflicto entre Dios y el hombre. No, porque la ley revelaba el carácter de Dios, el cual el hombre no podía alcanzar. Y en ese sentido, Moisés mismo, uno ve detalles en las mismas escrituras donde no podemos encajonar a Moisés dentro del hecho de que la ley era un medio de salvación. Moisés no entendemos que Moisés no lo reconocía así. No era suficiente la ley para poder salvar al hombre. La gracia de Dios era la que era suficiente. Claro, que era tipificado en los sacrificios de animales, ¿verdad? Es la cosa. Porque en última instancia el sacrificio de animal era un acto de fe, y nos explicamos, o sea, que alguien te diga que tú sacrificas un animal y por eso tus pecados eran cubiertos, tú lo tenías que creer por fe, porque en forma visual, ¿verdad? Tú no lo veías, todo lo contrario. Tú podías sacrificar un animal hoy y mañana estar en pecado, cometías los pecados, pero tenías que confiar en ese sacrificio, porque ese sacrificio señalaba el sacrificio perfecto que realiza Jesús. Era más bien una confianza en la revelación de Dios sobre ese asunto. Exacto. Pero no podía calmar, a final de cuentas, de manera definitiva, la conciencia de los creyentes en esa época. Por eso el sacrificio se repetía. Claro. A diferencia de Cristo, que para nosotros calma de manera total y absoluta nuestras conciencias, porque nos liberta de la culpa del pecado, nos liberta del poder del pecado mediante la santificación en el Espíritu Santo, y nos da la promesa de que vamos a ser libres del pecado permanentemente cuando seamos glorificados. Que ya no va a ser por fe, sino por vista. Es la cosa. Y eso es tremendo. Claro, nosotros somos beneficiarios en este momento de la historia de
de una perspectiva más completa y más profunda de lo que la salvación de Dios es. Volviendo al versículo 3, dice, por eso es que el autor de Hebreos reclama mayor gloria que Moisés a este que intervino en la historia, Jesucristo, porque como dije anteriormente, Moisés era administrador, pero el que interviene en la historia es el creador de la casa. El creador de la casa. La casa, el que la hizo. Cristo es que hace la casa. Es el heredero de esa casa también. Moisés no iba a heredar esa casa. Moisés no hereda nada sino la salvación. Pero Cristo hereda toda la casa, el remanente salvo de Israel y la iglesia salva. Ese cuerpo invisible que hace un solo cuerpo. La iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo Testamento. Muy bien, la iglesia del Antiguo y la iglesia del Nuevo, que hace un solo cuerpo, porque dice Pablo que esa pared ha sido derribada y de los dos ha hecho un solo cuerpo. Por eso es que la diferenciación entre Israel y la iglesia como dos pueblos diferentes ahora en este tiempo es una diferenciación que es artificial porque la Biblia no la reconoce. Es antibíblica. Es antibíblica. Totalmente antibíblica. Hoy hay un solo pueblo, el pueblo de Dios en la iglesia, que se compone de judíos y gentiles. Claro que nosotros podemos reconocer que hay unos ministerios que van dirigidos a acercarse a lo que hoy piensa ser el pueblo de Dios entre los judíos, pero ni siquiera eso significa una cosa diferente. O sea, tienen que anexarse a la iglesia de Dios. Exacto. Que es la que se reconoce hoy en día. Sí, porque ahora somos ciudadanos del cielo. Antes no éramos nada y ahora somos ciudadanos del cielo. Y lo que eran antes ciudadanos de la Jerusalén terrenal, la Biblia dice que ahora son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Y por eso Cristo es mayor que Moisés, porque es el dueño de esa casa. La hizo, es dueño y la hereda. Y es interesante porque también Cristo es apóstol de esa casa, salvador de esa casa, como dice el autor aquí, sumo sacerdote, pero algo muy importante, Cristo es rey de esa casa. Moisés nunca fue rey de esa casa. Y ahí se da una paradoja también en ese detalle de que Cristo como sacerdote, porque es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero a la misma vez es sacrificio en sí mismo. Que el sacrificio definitivo y último y que cumple todas las expectativas de Dios. Y para algunas personas, pues ese hecho de que Él fuera el sacrificio, no pueden entender cómo Dios se sacrificó a sí mismo, ¿verdad? Y ahí entonces estaban las luchas de si Cristo es Dios o no es Dios, pero Cristo definitivamente es Dios. Así mismo es. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica, de las diferentes preguntas que nos han llegado. Hemos escogido una del hermano Pablo López de Caguas y pregunta que, ¿verdad? Y que era una explicación mayor del orden de Melquisedec. ¿Qué queremos decir? O qué dice la Biblia sobre el orden de Melquisedec, y nos gustaría, ¿verdad?, en cierta medida contestarle su inquietud. Es interesante ver que el sacerdocio levítico era hereditario, pero el de Melquisedec no era así. Desde el punto de vista de Génesis, encontramos a Melquisedec, que era sacerdote de Salem. Según Génesis, ahí es que aparece por primera vez el sacerdote Melquisedec. Sí, la referencia está en Génesis 14:17. Y dice que el autor de Hebreos que no se sabe de su parentela, no se sabe de su origen, ¿verdad? Se desconocen, porque eran irrelevantes para el ejercicio de su sacerdocio. Sabemos, ¿verdad?, que definitivamente Melquisedec tuvo que haber tenido padre o madre, ¿verdad? Y que ahora ese sacerdocio
de Melquisedec es el que se adjudica a Cristo como un sacerdocio superior, porque a diferencia del Levítico, que era hereditario y era de los hombres, es importante que Cristo tiene un sacerdocio que es intransferible, que solamente Él lo ostenta y que por lo tanto es un sacerdote para siempre, porque Cristo nunca muere. Vemos que en la antigüedad, hermanos, en el tiempo de Génesis, de los patriarcas, era común que las personas dieran diezmos a un dios o a su representante, y Abraham, como padre de la fe hebrea, dio diezmos a Melquisedec. Esto prueba que Melquisedec era superior a Abraham. La persona subordinada siempre es la que diezma a la superior. Por la autoridad investida en ellos tras el establecimiento de la ley mosaica, los sacerdotes levíticos, por ejemplo, recolectaron diezmos de sus compatriotas israelitas, y por lo tanto era una sumisión de los israelitas, pero no tenían el propósito de honrar a los sacerdotes, sino la ley de Dios, la ley de Dios. Melquisedec no solo recibió un diezmo de Abraham, sino que también lo bendijo, que esto demuestra también la superioridad de Melquisedec. Ahora, el argumento que se utiliza, ¿verdad?, en la carta de los Hebreos, que es muy importante, está basado en la autoridad de la cabeza. El escritor observa que es posible suponer que Leví pagara diezmos a Melquisedec. Es la misma clase de argumento que Pablo empleó para demostrar que cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. En pocas palabras, lo que quiere demostrar, puesto que Cristo es el sumo sacerdote del cristiano, pero Cristo viene ¿de qué tribu? No viene de la tribu de Leví, donde venían los sacerdotes, sino la tribu de Judá. Él ostenta un sacerdocio mejor, eterno, basado en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos recoge la historia de Melquisedec y recoge el sacerdocio de Melquisedec y lo aplica a Cristo como un sacerdocio superior, porque es intransferible, no se hereda, y es eterno, porque Cristo es sacerdocio para siempre, para siempre. Fuera de Cristo no hay sacerdotes según el orden de Melquisedec, y eso tiene que estar claro. El catolicismo romano enseña que los sacerdotes de su iglesia son sacerdotes según el orden de Melquisedec, pero eso es un disparate de la teología romana, ¿verdad? No tiene base bíblica y solamente es un cuento que se han inventado ahí, y ellos se lo imaginan y se lo creen, y se transfieren lo que no se puede transferir, y se imponen las manos para transferir nada, porque nada tienen. Así que en ese sentido tenemos que tener eso bien claro. Ahora, cuando hablamos del orden de Melquisedec, estamos hablando de un orden basado en lo que dice el autor de Hebreos, de ese sacerdote que no tenía genealogía, que no se sabía de dónde venía, ni a dónde iba, ¿verdad? Se le aplica ese misterio a Cristo, que siempre ha existido, y tiene el orden según Melquisedec. No sé si quieres añadir algo, ¿verdad? Sí, es interesante que encontramos en ese punto en la historia, en Génesis 14, a un sacerdote del Dios Altísimo, que cuando los hebreos lo trata como que no tenía ni padre ni madre. O sea, lo que quiere decir que no se les reconocía una descendencia. Exacto. Dentro de lo que se conocía ese hilo de oro del pueblo de Dios, de la genealogía. Pero era definitivamente llamado por Dios, escogido por Dios, y ese evento se da previo a los eventos de la circuncisión. Es un detalle interesante también de Abraham, como también de alguna manera mostrando un poco de que está fuera de lo que significa la ley, ¿verdad? Exacto. Y por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros, que no tiene que repetir su sacrificio,
Por eso es que Cristo está sentado a la diestra de Dios, y eso tiene que estar claro, porque el sacerdocio arónico era ministrado de pie. ¿Por qué? Porque tenía que repetirse, pero el de Cristo ya no se tiene que repetir, es una vez y para siempre. Por eso que el sacrificio de la misa, aunque es un sacrificio incruento, sin sangre, según la teología romana, no tiene base bíblica, porque el sacrificio de Cristo no se repite. Y no importa, ¿verdad?, cómo lo adorne la teología romana, que no se repite, no es una cuestión de repetición. Lamentablemente, todo intento o todo disimulo de repetir lo irrepetible es un error doctrinal, y un grave error doctrinal. Y un problema pedagógico, porque está enseñando algo que no es lo que la Biblia enseña. Exacto. La Biblia enfatiza de que esto es definitivo, y ahí da un testimonio de una insuficiencia. Claro, claro. Pero que, ¿verdad? Estamos en un país libre, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiere, ¿verdad? Y creer que el sacrificio se repite, o que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Todo el mundo tiene derecho a sus cuentos. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que creer en la Escritura, la palabra de Dios, que no se equivoca. Versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios fue el que hizo esa casa, la casa de Israel. Por eso Dios le decía a Israel: yo los escogí a ustedes de las naciones más pequeñas de la tierra. Yo fui el que los escogí, yo fui el que los formé. Moisés era un administrador de esa casa. Por medio de Dios, por medio de Cristo, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas. Cristo también como creador de esa casa. Creador de esa casa. El versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue, mire, fiel, pero como servidor. Como servidor. Servía en la casa, administraba la casa, pero no era rey de la casa, no era heredero de la casa, no era el constructor de la casa. Y eso tiene que estar claro, porque son los argumentos que utiliza el autor de Hebreos para hablar de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Sí, interesante que Moisés simplemente estaba ahí como alguien que señalaba a Cristo. Que a eso es lo que queremos enfatizar cuando decimos que prefiguraba a Cristo. Él todo el tiempo daba testimonio del que habría de venir. Exacto. Y es lo que dice ese pasaje, ¿verdad? Que él dio un testimonio fiel de lo que se iba a decir, de lo que vendría posteriormente. Exacto. Por eso el versículo 6 dice, haciendo la comparación entre Moisés y Cristo, pero Cristo, mire cómo dice, ¿verdad? Pero Cristo, como hijo sobre su casa, aquel que está sobre su casa, aquel que reina sobre su casa, que somos nosotros, la casa de Dios, es la iglesia, la cual casa somos nosotros, dice el autor de Hebreos. Esa casa somos nosotros. Y cuando ahí habla de nosotros, ¿a qué se refiere, hermano? ¿A Israel? No. Todo lo contrario. Moisés era administrador de esa casa pasada. Pero la nueva casa de Dios, ¿cuál es? La iglesia. Y Cristo está sobre la iglesia, reinando sobre la iglesia, vivo para siempre, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como rey de esa casa, mayor que Moisés. Ahora, hay una advertencia del autor de Hebreos, que da sus varias advertencias en su carta.
si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sabe algo, hermano? Esto no es para aquellos que están un momentito en la iglesia, están un ratito y se van, o los que van a la iglesia una vez al año. Yo conocí una familia que iba todos los domingos de resurrección a la iglesia. La conocí muy íntimamente, ¿oyó? Todos los domingos de resurrección, más nada volvían a la iglesia. Esto es para los que perseveran. Esta carrera es para los que perseveran. No es para aquellos que mi papá pertenece a esta iglesia. No, yo soy evangélico porque mi papá, mis padres fundaron esta iglesia. Mira, este banco está a nombre, mira, de esta familia. Eso no es para eso. A Dios no le importa esa gente, sino aquellos que retienen la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oye, ¿qué significa gloriarnos en la esperanza? Oye, disfrutar, alabar a Dios, sabiendo que lo que esperamos es cierto. Gloriarnos se relaciona con aquellas cosas a las que le damos la importancia suprema en nuestra vida. Muy bien. Y entonces quiere decir que nosotros le damos una importancia suprema a la esperanza y la fe que ha sido puesta en nuestros corazones, que fue dada a los santos de una vez y definitivamente. Y el creyente verdadero es el que tiene esa perseverancia, esa forma de acercamiento a la fe, porque ser un creyente nominal es una de las cosas más terribles y peligrosas que existe, sí. Porque no podemos decir que creyentes nominales no se van a salvar, porque al final de cuentas cuando usted está en el último suspiro, tren, a punto de morir y porque Dios es el que salva. Claro, Dios es el que salva. Puede decir, pues mira, sí, Cristo es mi Salvador, pero usted se pierde todas las ventajas y los beneficios en esta vida de ser un creyente funcionando de manera activa, y tiene una pobre vida espiritual en la vida de iglesia. Claro que sí. Por eso es que Cristo decía que todo aquel que no es digno, todo aquel que pone la mano en el arado y echa para atrás. Esta es la perseverancia, los que nos gloriamos en esta esperanza, ¿no, hermano? Oye, y hay creyentes personas que rechazan ir a una iglesia basados en el hecho de que tienen conflicto con las personas que están dentro de la iglesia. Pero, hermano, busque una iglesia en la que usted pueda servir al Señor, porque como quiera que sea, en Puerto Rico hay montones de iglesias. Por favor, miles. Muchas muy buenas. Aquí no hay excusa. Y no hay excusa para no poder servir al Señor en una buena iglesia. Así mismo. Limitaciones más, limitaciones menos, pero a final de cuentas. No, pero es que también el creyente debe madurar, O sea, en las iglesias siempre... En todas las iglesias va a haber siempre algún conflicto, siempre va a haber algún conflicto. Si es por eso, va a tener que quedarse en su casa, porque en todas las iglesias siempre va a haber algún conflicto, alguna dificultad. Por eso es que uno va a la iglesia a mirar al autor y consumador de la fe, y más nada. Y aún haciendo eso, el pastor, la Biblia dice que haciendo lo que conviene, somos siervos inútiles. Así mismo. ¿Qué le dejamos a aquellas personas que no hacen ni siquiera lo mínimo? Así que, hermano, en estos programas que hemos proclamado la supremacía de Cristo, queremos cerrarlos con que si Cristo es supremo sobre todo, tiene que ser supremo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios está harto de las excusas. Dios quiere hombres y mujeres de carácter, dispuestos a servirle con la mano en el arado, aunque el terreno sea fuerte, sea duro, el Señor estará a nuestro lado. Y al despedirnos, te decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo sea sobre ti y tu familia, y sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y amén.
Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. El tema de hoy, la supremacía de Cristo. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hebreos 3, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Hemos estado en estos programas hablando de la supremacía de Cristo y hemos visto la supremacía de Cristo sobre los profetas y cómo Cristo es la culminación de la revelación de Dios, Cristo supremo sobre los ángeles y cómo por medio de Cristo fue creado todo y los ángeles son meros espectadores, los cuales están al servicio del Hijo de Dios, al servicio de los creyentes. Y ahora el escritor de Hebreos nos habla de la supremacía de Cristo sobre Moisés. Muy importante, ¿verdad? Porque él se acerca y nos presenta a Jesús y nos habla diciéndonos hermanos santos, los cuales somos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, lo que nos indica la investidura que tiene la iglesia, esa dignidad de santidad ganada por Cristo en la cruz, que han sido apartados por Dios mismo, hechos miembros de la familia de Dios y llamados a compartir este eterno reposo, como dice un escritor. Al mismo tiempo, este escritor nos habla de ese llamamiento celestial. Todo aquel que pertenece a la familia de Dios ha sido llamado desde el cielo por Dios. No fue un acto de la voluntad libre del hombre, porque el hombre no es libre. El hombre es esclavo de sus pecados y está muerto en delitos y pecados. Por eso Cristo dijo: vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Y han recibido ese llamamiento celestial, considerando, y que es importante que consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y aquí Cristo Jesús es llamado apóstol y sumo sacerdote. La palabra apóstol significa enviado. Y Cristo es el enviado de Dios, pero al mismo tiempo el representante excelente de nuestra fe. Cristo llamó a un grupo de hombres para ser apóstoles, de los cuales el último fue, como un abortivo decía, el apóstol Pablo. Fuera de estos apóstoles, que es un término técnico, apóstol, ya no hay más apóstoles. Por eso cuando usted ve Apocalipsis, muy importante, habla de las 12 columnas que tiene la ciudad santa, que es una representación de la iglesia, y cada columna representa un apóstol de Jesucristo. Por eso hablar de apóstoles hoy es una ridiculez.
que no tiene base bíblica. No tiene ninguna base bíblica. Y Jesucristo es el supremo apóstol y nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. A él siempre tenemos que mirar, dice el autor de Hebreos. Ahora el versículo 2 dice, el cual es fiel a la profesión, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La fidelidad de Cristo al Padre viene de esa relación única que tiene el Hijo con el Padre. Cuando Cristo toma cuerpo humano, toma naturaleza humana, Cristo tiene dos naturalezas y una sola persona. En una sola persona, en la persona del Verbo, el Verbo es el que adjudica la personalidad. En la persona del Verbo está integrada, está existiendo junta y no mezclada las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso en Cristo habían dos voluntades y una sola persona. Por eso Cristo podía decir, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad divina de Cristo era una con el Padre y la voluntad humana se sometía, se sujetaba a la voluntad divina.